Hola, este video es básicamente para el tema de elementos en revolución, también un poco el tema de relaciones a la hora de realizar el croquisado, operaciones de taladro y algunas otras funciones que son pertinentes para cuando desarrollamos elementos de este tipo como el que están observando en pantalla. En la esquina inferior izquierda tienen una vista en sección de ese mismo elemento con todas las dimensiones necesarias para construirlo. Voy a empezar por mostrarles una funcionalidad o una función del software que nos permite precisamente realizar esa misma vista de corte en sección directamente sobre el sólido. Se encuentra acá en las opciones de visualización, se llama Section View o corte en sección, y esto permite, a partir de un plano de referencia, puede ser el frontal, puede ser el superior o el derecho, ¿verdad? O inclusive otro plano de referencia, para observar la pieza internamente. Básicamente necesitamos seleccionar el plano, podemos manipular un poco el direccionamiento de ese plano, en este caso no lo voy a hacer, y luego simplemente le damos check. Esto ya me muestra un perfil de la pieza si yo cortase exactamente por la mitad ese elemento en revolución. Recuerden que para los elementos en revolución lo que necesitamos realizar es un perfil del elemento sólido que vamos a extruir con respecto a un eje de revolución o un eje de referencia. Entonces, en este caso es interesante observar esta vista en sección para darnos una idea del perfil que tenemos que generar. Básicamente el perfil va a ser todas estas caras que están acá resaltadas en azul cuando las presiono. Ok, dicho esto, vamos a empezar la pieza desde cero y a guiarnos por el croquis que está en la esquina inferior izquierda. Voy a abrir una nueva parte y recuerden que lo primero que debo hacer es generar o seleccionar más bien un elemento en revolución. En este caso voy a utilizar el plano frontal como el plano de referencia para generar el croquis. El primer paso, recuerden, es que necesito mi eje de revolución y por conveniencia nosotros lo alineamos con el origen del espacio modelo. Recuerden no iniciar desde el centro porque esto nos va a generar esa relación que se ve marcada en amarillo. Entonces me muevo un poco hacia un lado, siempre con la línea punteada que me indica que estoy trabajando en línea con el eje. Realizo la línea, le doy Escape, clic derecho sobre la línea, seleccionar el punto medio, presiono la tecla Shift, la mantengo presionada, selecciono el origen también y entonces ahora él me va a sugerir relaciones entre los dos puntos que seleccioné. Ya puedo liberar la tecla Shift y yo le voy a decir que el punto medio de esa línea o ese eje de revolución es coincidente con el origen. Recuerden que el eje de revolución debe ser una línea constructiva, no puede ser una línea de contorno, porque si no el software no va a entender la orden de extruir en revolución. Y ahora lo que sigue es generar el croquisado. En este caso voy a primero marcar la distancia total del elemento, 100 milímetros, y recuerden que lo único que necesito es generar el perfil. Entonces básicamente yo voy a generar ese mismo perfil sin incluir los agujeros. Los agujeros van a ser elementos posteriores, me refiero a los agujeros que están en la periferia del elemento, por ejemplo el que está acá o estos de 8 milímetros y 5 milímetros. Únicamente me interesa el perfil del elemento que voy a generar en revolución. Entonces vamos a eliminar esta un momento. Acá.
Vean que recuerden que las relaciones, él ya me creó algunas relaciones de horizontalidad y verticalidad para algunas de las líneas. Ahora, observen también que exactamente el perfil que yo construí, menos las medidas, coincide con la geometría que tiene el elemento achurado en el plano que tienen en la parte inferior izquierda. Ahora, básicamente lo que sigue es darle medidas y relaciones para definir completamente el sketch. El sketch va a quedar completamente definido una vez que este se muestre totalmente en negro. Entonces, podemos iniciar dando, recuerden que tenemos que dar el radio porque estamos dando la mitad del elemento. Entonces damos 10, luego le decimos que este otro es 15, luego le decimos que este otro que está por acá es 17 y finalmente este otro es 20. Acá se nos distorsiona un poco la imagen, pero únicamente debemos reacomodarlo según la geometría que tenemos. Ahora podemos dar también los diámetros por acá. Este es de 25. Esta línea volvemos a arrastrarla hacia acá. Y podemos decirle también que este interno es también de 15. O más bien podemos generar una relación. Ya que tenemos marcado uno de 15, le podemos decir esta línea tiene una relación. Recuerden, selecciona esta línea, presiona Shift, selecciona esta otra línea, siempre con Shift presionado, y les podemos dar en este caso la indicación de que son colineales. Y entonces esta línea me va a generar también un diámetro de 15 milímetros. Ahora falta dar las distancias, pero vean que en este caso yo puedo aún aumentar o disminuir esta distancia porque no existe ninguna relación entre este punto que tiene la cota de 100, que es la distancia total del elemento, con esta línea. Entonces selecciono este punto, selecciono este otro punto y les digo, en este caso la relación es vertical. Vean que el software resalta la relación que él cree conveniente para ese par de elementos. Entonces ya eso es una sugerencia que a ustedes les ayuda a definir esa relación. Y basta con dar algunas otras medidas que nos hacen falta para poder completar o definir completamente la pieza. De acá a acá tenemos 33. Este elemento mide 17 milímetros. Y finalmente podemos decirle que este elemento mide 30. Y esta línea o esta arista debería quedar colineal con esta otra línea. Entonces nuevamente la seleccionamos esta, y para no generar otra cota de 30 milímetros nuevamente, simplemente le decimos que hay una relación vertical. Denme un segundo para moverla para acá. Perdón, es una relación colineal, por eso no está entendiendo. Y ya ahora sí tenemos completamente definido el croquis. Como habíamos seleccionado una extrusión en revolución o un elemento en revolución, cuando yo salgo del croquis, él va a entender automáticamente cuál es la función que debe realizar. Ya él infiere automáticamente cuál es mi eje de revolución, y aquí podemos cambiar en caso de que no sean 360 grados. Damos check y ya tenemos esa parte finalizada. Vamos ahora a generar los agujeros que están sobre las paredes de ese elemento circular. Me refiero al agujero de 8 milímetros que está sobre la parte inferior de la imagen que ustedes visualizan o del plano en sección que tienen ahí. El de 4 milímetros que está en la parte superior de esa misma pared. Y el agujero pasante de 5 milímetros. Para esto voy a utilizar la herramienta de taladro o operación de taladro.
y vamos a iniciar con el de 4 milímetros. Entonces activo la operación de taladro, especifico el agujero. En este caso vamos a utilizar un agujero, una broca sencilla, nada más de diámetro 4 milímetros. Vamos a ver si la ubicamos por acá. Aquí está la broca de 4 milímetros. Y recuerden que la operación de taladro me permite generar varios elementos de esta misma especificación en las posiciones que yo indique. Para las posiciones nos cambiamos en el Property Manager de pestaña. Y ahora yo le voy a decir, yo quiero generar ese agujero sobre esta cara. Y él inmediatamente se mueve de manera frontal hacia esa cara. Yo coloco el agujero y como solamente necesito uno, presiono Escape. Y ahora lo que falta es darle dimensiones o relaciones para ubicarlo y definirlo completamente en ese plano. Voy a seleccionar el punto central de ese agujero o de esa operación de taladro. Presiono Shift, selecciono el origen y nuevamente él me sugiere una buena relación que es la vertical. Y basta con darle la distancia que según nuestro croquis o nuestro plano es de 20 milímetros. Con esto ya queda completamente definido. Yo puedo darle luz verde a la operación de taladro. Primero voy a verificar que la profundidad, en este caso le puse hasta la superficie, así que voy a seleccionar esta otra superficie, parándome acá o dando clic acá y luego seleccionando esta superficie. Y ahí él va a generar ese agujero hasta esa superficie. Le doy check verde, ya la posición está completamente definida y ahí obtengo el primer agujero. Vamos ahora a generar el agujero de 8 milímetros y para esto voy a utilizar nuevamente la operación de taladro. Pero antes de eso voy a enseñarles cómo desarrollar un plano auxiliar que me permita desarrollar ese agujero solamente en un lado, ya que esto es una superficie circular. Es un poco complicado desarrollarlo. Se podría hacer, vean, yo puedo seleccionar la operación de taladro, darle posición, obtener esta superficie, ¿verdad? Y aquí lo que haría falta es ubicarme sobre la vista superior, pero esto me genera lo que nosotros conocemos como un croquisado tridimensional, entonces es un poco difícil referenciarlo. Yo puedo utilizar una función o una ayuda que se llama geometría de referencia, que la observan acá, geometría de referencia, y esto me va a permitir a mí desarrollar un plano para poder colocar ese elemento. Voy a colocar la pieza por acá. Entonces vamos a abrir este menú y yo lo que necesito es un plano de referencia. Ahora en el Property Manager yo le voy a decir ese plano, dado que esto va a estar en la parte inferior de esa pieza, o sea acá donde se ve el sombreado, le voy a decir, bueno, primero que nada quiero utilizar como primera referencia para desarrollar ese plano el plano superior, y le voy a decir la referencia o la relación entre esos dos planos es que son paralelos. Luego la segunda referencia va a ser mi superficie circular y le voy a decir que es tangente, y él ya me sugiere la posición donde yo marqué esa superficie circular y le digo, vean que él me está indicando que ese plano está completamente definido, así que yo le doy check verde. Ahora puedo ir a la operación de taladro, definir un agujero de 8 milímetros, en este caso lo voy a dejar hasta la superficie y le voy a decir que la superficie va a ser esta superficie interna,
Y cuando me vaya a la posición, en vez de seleccionar uno de los planos generados en el árbol de propiedades, voy a seleccionar este plano. Él inmediatamente me muestra ese plano de frente y ya yo puedo ubicar el agujero. Ahora vamos a darle una relación de horizontalidad o una relación horizontal entre el origen y ese agujero, y basta con darle la distancia desde este vértice que nos decía era 14 milímetros. Ya está completamente definido el croquis y vean que él está generando el agujero en la posición. Le doy check y ya tenemos nuestro agujero de 8 milímetros. Podemos ocultar este croquis, le damos acá, perdón, este plano, lo ocultamos. Y de esa misma manera podemos desarrollar el elemento o el agujero de 5 milímetros que es pasante. Nuevamente, plano, referencias de geometría o geometría de referencia, plano. La primera referencia va a ser nuevamente el plano madre superior. Yo le voy a decir que es paralelo, y la segunda referencia va a ser este elemento cilíndrico y le voy a decir que es tangente. Nos muestra en verde que está completamente definido. Nos vamos a nuestra operación de taladro. Ahora nos vamos a un diámetro de 5 milímetros. Y en vez de decirle hasta una superficie, le vamos a decir a través de todo. Cuando vamos a la posición, voy a revisar nuevamente que esté todo correctamente definido como debe ser. Acá es 5 milímetros. 5 milímetros a través de todo, perfecto. Ahora le damos la posición y simplemente nos paramos sobre este plano, le damos clic y él ya entiende que ahí es donde vamos a desarrollar esa operación. Colocamos, generamos nuevamente la relación con respecto al origen horizontal, le damos la distancia, en este caso 12.5 milímetros desde este vértice o esta arista, perdón, 12.5, completamente definido. Podemos salir de la operación de taladro y como le dijimos que atraviese todo, él genera el agujero a lo largo de ese elemento. Aquí lo podemos observar nuevamente cuando editamos la operación. Y recuerden que este plano lo podemos ocultar dando clic derecho sobre el plano, ocultar, y ya no lo observamos. Con esto finalizamos el repaso de estas operaciones y algunas nuevas operaciones que son de utilidad para ustedes.